Veremos ahora el método más efectivo para la remoción de uniones soldadas, el extractor de soldadura, que emplea calor controlado y vacío continuo. Esta es la empuñadura de un sistema típico de extracción de soldadura. Tiene una punta hueca y se calienta mediante un elemento dentro del recubrimiento. Detrás de la punta está el tubo transmisor de calor y un cilindro receptor, donde la soldadura sobrante se deposita y solidifica. Hay una gran variedad de fuentes de alimentación para suministrar y permitir que se controle el nivel de temperatura en la punta. Veamos su uso. La punta caliente se coloca sobre la unión y cuando se observa la fundición de la soldadura, el vacío se inicia y extrae la soldadura de la unión y la deposita dentro del cilindro. Si el rabillo ha sido cortado, puede depositarse también dentro del cilindro. El vacío continuo primero extrae la soldadura y luego introduce aire frío a través del agujero y a través de la superficie de la pista, enfriando la punta y la zona. Mover el rabillo es parte importante del método. Señala una fusión completa de la soldadura y cuándo aplicar el vacío. Las uniones no tienen oportunidad de adherirse al orificio en tanto que el rabillo se mantenga moviéndose durante el enfriamiento. Mirando desde la cara del circuito en la tarjeta, esto es lo que sucede en una unión individual. La punta está caliente y empieza a transmitir su calor a la unión. Entonces se inicia el movimiento del rabillo. Cuando la fusión comienza, la punta usa la soldadura fundida como lubricante y nunca debe tocar la pista. Cuando la fusión se completa, el rabillo puede moverse libremente. El vacío se inicia y extrae la soldadura seguido por una rápida corriente de aire. Esta enfría tanto el trabajo como la punta, por debajo de la temperatura de fusión. Cuando la punta se remueve y el vacío cesa, el calor comienza de nuevo, y la punta está lista para un nuevo rabillo. Luego que todos los rabillos han sido desoldados, el componente está completamente libre y puede ser fácilmente removido. La tarjeta no tiene daño y los orificios están limpios y listos para el reemplazo. La extracción de soldadura es el único método consistente para terminar con el problema de las soldaduras adheridas en los orificios metalizados. Si usted está trabajando con tarjetas de doble faz o multicapas, este es el método a escoger, puesto que es aplicable a cualquier tipo de unión al margen de la configuración de esta. Veamos más de cerca cómo el extractor es usado en varios tipos de unión. Primero, debe ser cuidadosamente determinado el tamaño de la punta. Vienen en varios tamaños diseñados para manejar diferentes tamaños de uniones y rabillos. Una buena técnica es revisar primero la abertura de la punta poniéndola encima del rabillo para asegurarse que es el tamaño correcto para la unión. El tamaño adecuado debe tener un diámetro interno suficientemente pequeño para permitir una buena transferencia de calor al rabillo o pin, pero debe existir suficiente juego para permitir que el aire pase fácilmente. El diámetro externo de la punta no debe ser más grande que el diámetro de la pista. De esta forma no tocará el material base de la placa del circuito. El puño se sostiene como un lápiz con la punta en ángulo recto con la tarjeta. Este ángulo le asegura una adecuada transferencia de calor y un máximo flujo de vacío a través de la tarjeta. No debe aplicarse una presión superior a la que se obtiene del peso de un lápiz balanceado en su punta. Cuando la acción de fundir comienza y la punta penetra por el rabillo, debe moverse hasta que el rabillo se mueva libre y fácilmente. Esto indica que la soldadura se fundió. Cuando el rabillo del componente es redondo, la punta debe moverse en forma circular. En este caso, el componente es un circuito integrado con rabillos planos, de modo que la punta se mueve adelante y atrás contra el plano del rabillo. Nótese que primero se trabajan los rabillos de los extremos y luego todos los demás. Esta técnica evita que se caliente demasiado en solo un área y reduce la posibilidad de despegar las pistas. Una buena práctica cuando se está extrayendo es ver cuando la soldadura se funde aquí en el lado del componente. La fusión es nuestro indicador de la pieza durante la extracción y nos dice cuándo comenzar con el vacío. Mirando las uniones en este lado podemos ver qué pasa y al mismo tiempo apreciamos los efectos en este lado del circuito. Algunas veces usted puede necesitar extraer soldadura que está muy cubierta con óxidos. En muchos casos, sencillamente, si se cubre las uniones con algún fundente, podrá desoldarse rápidamente. La mayor ventaja de este tipo de extracción de soldadura es que se realiza rabillo por rabillo.
Esto le permite tomar en cuenta las propiedades individuales de masa térmica de cada juntura. Antes de comenzar, usted debería siempre examinar la unión y ver cuánta masa tiene. En algunas uniones se puede tener solamente el conector y la pista. Algunos pueden estar conectados a uno o más pistas, y en otras puede haber grandes planos de masas colectoras o masas de soldadura. Otra cosa que debemos notar es la cantidad de soldadura en la unión. Usted necesita un adecuado relleno para obtener una buena transferencia de calor para una completa fusión. Si existe soldadura insuficiente para comenzar, lo mejor es añadir un poco antes de intentar desoldar. Uniones con una gran masa térmica a menudo presentan problemas. Esta, por ejemplo, puede llevar mucho más que los 2 o 3 segundos recomendados para fundirla completamente, ya que está conectada a un gran plano de voltaje. En casos como este, y particularmente con tarjetas de multicapa, la temperatura de la punta se incrementa primero para ver si es capaz de fundir la soldadura en 3 o 4 segundos. Lo hace en uniones de poca masa, pero en esta no lo hace. La gran masa térmica del plano de voltaje disipa el calor muy rápidamente para permitir que la fusión de la soldadura ocurra, y aún repitiendo la acción, no ocurre. Existe todavía soldadura en el agujero. Se necesita calor auxiliar. Para ello, el orificio será resoldado, lo que asegurará una buena transferencia de temperatura. Ahora, la tarjeta se reubica de modo que sean accesibles a ambos lados. El soldador se aplica entonces al rabillo por el lado de los componentes, seguido por la punta del extractor en el lado del circuito. Las dos fuentes de calor permiten equilibrar el calentamiento de la unión y la fusión ocurre en un periodo aceptable. Los agujeros quedan limpios y libres de soldadura. En esta tarjeta se precisará calor auxiliar para remover el conector. Este es pequeño, con patillas suspendidas. Por eso se usará una pinza térmica que podrá agarrar cada uno de los pines y calentarlos. Están muy juntos. Una punta de extracción se coloca sobre ellos, luego se usa la pinza térmica. El calor se aplica por 2 o 3 segundos y luego se pone el extractor en la unión en el lado del circuito. Después que el último rabillo se limpia, el conector sale fácilmente. Las uniones pueden ser desoldadas en 3 segundos de esta manera. Lo más importante de recordar aquí es que la cantidad de calor auxiliar deberá ser controlada y medida con una precisión de segundos, y es necesario colocar el calor en el lugar de máxima masa térmica. El procedimiento recomendado es aplicar el calor auxiliar primero, alrededor de 2 a 3 segundos, y luego aplicar la punta del extractor en el rabillo. Tan pronto como usted sienta que el rabillo se mueve libremente, aplique el vacío y retire el calor auxiliar. Con zócalos como este, el calor auxiliar puede aplicarse con una punta pequeña. Luego, la punta de desoldar se coloca sobre el rabillo y se desuelda la unión. La remoción es rápida y limpia. Para zócalos de IC puede usarse una patilla o pieza de metal. Se inserta en él y luego se usa la pinza térmica para aplicar el calor. Nuevamente, la parte sale fácilmente cuando los orificios se dejan limpios. Hasta aquí se ha trabajado con rabillos sin doblar. ¿Qué pasa con los doblados? Lo primero que debe hacerse es remover por lo menos la soldadura de la superficie alrededor de la unión. Así puede usted inspeccionarlas. En lugar del extractor, podría también usarse una malla para remover la soldadura. La primera unión se ve así, en corte. El rabillo no está en contacto directo con la pista y no se ven puentes de soldadura. En casos como este puede colocarse un par de cuchillas debajo del rabillo y cerrarlas suavemente, forzando el rabillo hacia arriba. La segunda unión se ve como esta. Hay un pequeño puente de soldadura entre el rabillo y la pista.
Para remover este tipo, espere hasta que la unión esté fría. Luego el rabillo puede ser retorcido con una cortadora de puntas planas y retirado. Pero si existe una unión mayor, como se muestra aquí, no debe intentarse forzarlo. En casos como este, la punta caliente de esta herramienta especial es muy útil. Se coloca en el extremo del rabillo, no en la pista, y cuando la fusión se observa, se levanta el rabillo. Aquí hay una situación similar. Esta vez se usa la punta de un soldador y esta otra donde se usa la punta del extractor. Una vez que el rabillo está derecho, la unión se remueve por el procedimiento normal de extracción. Algunas veces usted puede necesitar añadir un poco más de soldadura a la unión para una buena transferencia de calor. Si está usando un extractor, un método continuo es posible, pero requiere mucho cuidado. Usted sentirá lo que hace, más que verlo. Si la pieza va a ser desechada, el rabillo doblado puede cortarse por el lado del componente y la soldadura extraerse por el mismo lado. El rabillo doblado se puede entonces sacar. Tenemos aquí el último tipo de componente que veremos, el empaque plano. Estos empaques planos son típicos de componentes montados con rabillos planos o en cruz. Los conectores deben ser resoldados encima de las pistas. Estos pueden ser desoldados con un chorro de aire caliente provisto por un sistema de desoldado como este. A baja presión, el aire caliente es impulsado a través de la punta y su temperatura aumenta lo suficiente como para despejar la pieza del circuito. Se usa un punzón delgado de madera como cuña y se dirige el chorro de aire caliente directamente sobre cada rabillo. La ventaja de esto es que la punta caliente nunca toca la pista. No debe aplicarse fuerza hasta que la soldadura funda. Así se elimina el peligro de arrancar una pista. El desoldado también puede hacerse usando la punta fina de un soldador, pero se necesita ser muy cuidadoso y usar solamente el mínimo de calor y presión en el rabillo o se podría dañar la pista. Otro tipo de rabillo que se podría encontrar algunas veces es el rabillo remachado. Este tipo ha sido aplastado y toma la forma de remache después de que atravesó la tarjeta. Esto se hace para mantener el componente en su lugar cuando se suelda. Si usted no quiere conservar el componente, el mejor procedimiento es simplemente cortar el rabillo por el lado del componente. Luego ambos, soldadura y rabillo, pueden ser removidos. Si usted quiere aprovechar el componente, el procedimiento sería este. Primero extraiga la soldadura. Luego tome un alicate y redondéelo de nuevo. El rabillo pasará a través del agujero y el componente podrá ser removido. La principal ventaja de los extractores de soldadura sobre otros métodos de desoldado es su habilidad de remover prácticamente todos los tipos de uniones. Usted puede remover alambres de terminales y dejarlos limpios o extraer conexiones arrolladas y conectores con pines. Y como último toque, es la mejor manera para quitar puentes y goterones, preparar superficies durante la reparación o limpiar la soldadura derramada. En su manual encontrará una presentación completa de lo que ha sido tratado. Su instructor querrá revisar el material con usted y en su sección de notas puede anotar sus especificaciones particulares, normas y prácticas de su organización. Ahora pasaremos a nuestra próxima lección, la remoción de revestimientos.